Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. De inmediato nos vamos a trasladar hasta la quinta región. Allá están nuestros equipos desplegados para darnos cuenta de distintas actividades. Por una parte, lo que está pasando con la reconstrucción en la visita a las autoridades, pero también con este fin de semana largo. Saludamos primero a Antonio Quinteros, que nos cuenta de la visita de las autoridades. Toño, ¿cómo estás? Hola Cristian, claro, buenas tardes. Es bien difícil describir lo que pasa en Valparaíso en una jornada magnífica de calor, despejada, que quizás recuerda a otras épocas de la comuna de Valparaíso, en el contexto de este mega incendio que dejó miles de damnificados, una verdadera tragedia para la zona. Quiero contarles en primer lugar que yo me encuentro aquí en el Cerro La Merced. Parece una verdadera zona de guerra por una parte, a ver si mostramos de inmediato, Claudio, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo quedaron estas laderas, dónde estaban ubicadas las casas que se quemaron completamente. Todo ese sector eran viviendas, la mayoría de ellas de material ligero, pero viviendas finalmente con calles, ¿cierto?, que iban cruzando estos diferentes cerros. En este otro sector también ustedes pueden apreciar, por ejemplo, las quebradas que fueron esenciales en la propagación del fuego. Recuerden que había mucho viento, particularmente ese día. Eso por una parte, la destrucción de este lugar, en el ánimo, ¿cierto?, de observar lo que pasa e iniciar la reconstrucción. Algunas casas que increíblemente, por ejemplo, no se quemaron, no hay mucha explicación para algunas situaciones, pero al mismo tiempo les puedo contar de que aquí en el Cerro La Merced y en muchos cerros de Valparaíso hay miles y miles de voluntarios trabajando. Eso es probablemente lo más esperanzador, lo más emocionante de estos momentos. Voluntarios no solo universitarios, jóvenes, que han sido el número más relevante, sino que también miles de personas que se han organizado, miles de personas que han venido a colaborar, que han traído ayuda, víveres. Hemos podido observar en un recorrido por este lugar también de ya el inicio de una reconstrucción precaria, pero reconstrucción finalmente con mediaguas, que no van en el plan de lo que ha anunciado el gobierno, sino que más bien son donaciones particulares de familiares, de amigos que han venido en ayuda de las personas que lo perdieron todo aquí en la quinta región, particularmente aquí en el Cerro Merced. En ese contexto han pasado varias cosas esta mañana, concretamente el delegado presidencial y la ministra de la Vivienda, la ministra Zabal, han recorrido este sector, lo van a hacer durante todo el fin de semana con otras zonas también de Valparaíso, con el hecho más importante, cuál es realizar un catastro. Hasta ahora se ha catastrado el 30% de las viviendas dañadas. Dijo la ministra que a mediados de la próxima semana debería estar listo el catastro final de las viviendas que resultaron destruidas producto de este mega incendio. Escuchemos lo que nos dice la ministra Zabal y lo que nos dice también el delegado presidencial respecto de los planes iniciales para enfrentar esta emergencia. Que esperamos al cabo de esto es tener una información acabada sobre quiénes eran las familias que habitaban en cada uno de estos cerros y en qué vivienda habitaban y cuál es el tipo de daño con que esa vivienda quedó. Estamos buscando también que hoy día las familias opten por una solución en el tiempo de transición. El principal encargo de la presidenta es poder iniciar un proceso y coordinar un proceso de reconstrucción ágil, un proceso de reconstrucción eficiente, pero también que vele por la seguridad de las familias que son beneficiadas. Y por eso estamos coordinando las primeras medidas que tienen que ver con esta etapa de transición, donde muchas de las familias van a tener acceso a ayudas temporales, viviendas de emergencia, subsidios de arriendo.